Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos analizando capítulos del libro Así habló Zaratustra. Hoy nos toca un capítulo que es sencillamente misterioso, metafórico, divino. Es un capítulo que continúa avanzando en esta idea de Nietzsche de que la voluntad es fundamental para construirnos como obra de arte, para construirnos con grandeza, pero que también tenemos el peligro de caer en el nihilismo, en la nada, como él cree que es el presente y que es el futuro y que es el pasado de una gran parte de la humanidad. El capítulo, que se llama El adivino, estudia, analiza el cansancio, el hastío, la nulidad, la impotencia, el nihilismo. ¿Sabéis que para Nietzsche el nihilismo, hay un primer nihilismo y un segundo nihilismo? El primer nihilismo es cuando una persona analiza y se da cuenta que los valores que ha aprendido, los valores de la sociedad, no tienen un fundamento serio, son nada, no valen nada. Pero el segundo nihilismo es cuando se da cuenta que esa persona, que los seres humanos, no tienen voluntad. Cuando no hay voluntad, cuando la voluntad está dormida, está muerta. Entonces, en este capítulo, Nietzsche analiza en primer lugar esa situación de muerte, de nihilismo, de una manera poética muy seria. Después, tiene un sueño. Y el sueño es sencillamente terrible. Cómo ve ese mundo. Y en ese sueño despierta y reacciona. La reacción. En Nietzsche habitaba una fuerza que impedía que entraran las fuerzas negativas de la vida, en su pensamiento y en su vida. No era posible, porque esa energía, esa garra que él tenía, eso hacía que la vida, que esas fuerzas destructivas no entraran a destruirla. Empieza con una descripción de la gran tristeza, del pesimismo, del cansancio, de la falta de energía. Y es precioso cómo empieza. Es que no puedo resistir a la tentación de poderlo leer, porque es muy difícil decir las cosas mejor que él las decía. Y vi venir una gran tristeza sobre los hombres. Nietzsche habla muchas veces de la risa, y aquí también va a hablar. Ya os he dicho que hay personas que a lo mejor quieren trabajar seriamente a Nietzsche y no encuentran temas para desarrollar una tesis doctoral, que hagan una tesis sobre la risa en Nietzsche, que es muy interesante. Entonces, aquí es la tristeza. Y vi venir una gran tristeza sobre los hombres. Los mejores se cansaron de sus obras. Es ese cansancio que muchas personas tienen de ser buenas personas, de ser trabajadores, de hacer las cosas buscando la grandeza. Es la tentación de ir hacia abajo. Una doctrina se difundió y junto a ella corría una fe. Se extiende una doctrina. Se han extendido muchas doctrinas, sobre todo por la época en la que vivía Nietzsche. A finales del siglo XVIII, el siglo XIX, muchas doctrinas. Doctrina marxista, doctrina filosóficas muy variadas, pero hubo una que fue la del pesimismo, que Nietzsche conocía muy bien, porque la desarrolló Schopenhauer. Ahora diremos algunas cosas sobre él. Entonces esa doctrina, todo está vacío, todo es idéntico, todo fue. Imaginaros, por ejemplo, lo que fue el existencialismo.
No hay un fundamento para el existencialismo, no hay un fundamento que tenga una densidad para poder sostener la esencia del mundo. Y desde todos los cerros, el eco repetía: todo está vacío, todo es idéntico, todo fue. Imaginaos las noticias que estamos viendo cada día. Los diarios y en las televisiones. Sin duda nosotros hemos cosechado. Mas, ¿por qué se nos ha podrido? ¿Por qué se nos han podrido todos los frutos y se nos han ennegrecido? ¿Por qué con ese trabajo, con esa lucha, qué ha sucedido? ¿Qué cayó de la malvada luna la última noche? ¿Qué ha sucedido en el mundo para que el mundo no sea de otra manera? Para que el mundo no sea mejor, para que el mundo no esté lleno de grandeza. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? ¿Qué ha caído de la luna? Es increíble. Todos nosotros nos hemos vuelto áridos, y si cae fuego sobre nosotros, nos reducimos a polvo, como la ceniza. Más aún, nosotros hemos cansado hasta el mismo fuego. Inútil ha sido todo el trabajo. Todos los pozos se nos han secado, también el mar se ha retirado. Y hace algunas preguntas. ¿Y dónde queda todavía un mar que pueda ahogarnos? Así resuena nuestro lamento, alejándose sobre ciénagas planas. En verdad, estamos demasiado cansados, incluso para morir. Ahora continuamos estando en vela y sobrevivimos en cámaras sepulcrales. A ver, dicen que se refería a Schopenhauer cuando dijo estas cosas. Todo lo que he leído hasta ahora estaba entre comillas porque Nietzsche lo pone como si fuera en boca de otros seres, en boca de otros personajes, en boca del adivino. Y ese adivino se piensa que efectivamente fue Schopenhauer. ¿Quién era Schopenhauer? Schopenhauer fue un filósofo que nació en el 1788 y murió en el 1860. Murió cuando Nietzsche tenía 16 años. Nietzsche conoció el libro fundamental de Schopenhauer, que se llama El mundo como voluntad y representación, y le causó un impacto impresionante. Porque Schopenhauer escribe muy bien, y Schopenhauer dice cosas muy importantes. Era un hombre muy culto, cultísimo. Además de que hablaba 8 o 9 idiomas perfectamente, era un hombre culto. El castellano lo conocía perfectamente, incluso hizo algunas traducciones de algunas obras de autores españoles. Este vaticinio del adivino llegó al corazón y se lo transformó. Porque la idea de Schopenhauer es la siguiente. El mundo es nuestra representación. El mundo es lo que nosotros nos representamos. Lo que no nos representamos, para nosotros no existe. No es un mundo. Pero el mundo es representación y es voluntad. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos voluntad. Es decir, nosotros nos representamos lo que queremos representar. Por lo tanto, la voluntad es la parte más importante. La parte más importante de los seres humanos. Porque ella es la que hace que veamos las cosas de una u otra manera. Pero ¿cuál es la esencia de la voluntad? La esencia de la voluntad es el querer. Y es el tener siempre más, el ser más, el intentar ser cada día más. Es decir, es la individualidad. Y aquí entra un poco el pensamiento de la India, que Schopenhauer conocía muy bien. Y es que el deseo de la individualidad es como si nosotros lo hubiéramos robado al ser. Al ser es lo universal, es la grandeza, es la riqueza, es todo. Y la existencia, los entes existentes, lo que hacen es robarle a ese ser, robarle
para ser individuales, para ser individuos y alejarnos de la universalidad. Y al intentar alejarnos de la universalidad para caer en esa especie de egoísmo y de individualidad, entonces estamos cometiendo una gran injusticia. Esto debe de sonar ya un poco también a algunos filósofos, como puede ser Anaximandro, o como puede ser algunos como Heráclito. Le hemos robado esa entidad, y eso ha sido es como cometer un delito en contra del ser. Y ese delito lleva consigo un castigo, y el castigo es el sufrimiento. Esto no nos hace nada más que sufrir. Y ese sufrimiento, que es el que causa la voluntad, solo se puede recuperar o eliminar eliminando la voluntad. Y si eliminas la voluntad, esa voluntad individual de construcción y de expresarse y de ser y de asentarse en la vida, entonces eso se recupera de alguna manera. Y para Schopenhauer esto se hace mediante el arte. Claro, con el arte, sobre todo con la música, nos encontramos en comunicación. Esos momentos de música, esos momentos donde el espíritu baila, donde se eleva, entonces tú no eres tú. Tú estás en comunicación con el ser y con los otros. Tú estás en esa especie de movimiento donde lo que se mueve es lo universal y el ser. Pero sobre todo es con la ética, con la moral, con la compasión, a la que luego Nietzsche le va a atacar tanto. Y esa compasión es lo que hace que efectivamente pensemos en nosotros. Y entonces nosotros nos olvidemos de nosotros mismos. Pero todavía más, toda esta maldad, dolor, se acaba cuando te conviertes en un místico. Místicos de la India, místicos cristianos también. Y entonces cuando te conviertes en esa situación es cuando puedes eliminar el dolor y puedes eliminar la culpa y la maldad que hay en nosotros. Bien, Nietzsche esto al principio le encantó. Y veréis cómo lo describe, cómo él estaba en esa situación. Pero Nietzsche tiene una fuerza vital terrible. Entonces considera, sí, la voluntad es maravillosa, la voluntad es lo principal, pero la voluntad es vida. La voluntad es construcción de ti mismo. La voluntad es grandeza. La voluntad tiene que ir a que tú vivas lo más profundamente que puedas. Y todo esto que dice Schopenhauer, todo esto son ideas más o menos místicas para controlar a la voluntad y al individuo, y para que el individuo viva en esa especie de muerte. Entonces, aquí, Nietzsche, en este capítulo, se expresa lo que ha sido un poco su vida, pero siempre con la fuerza terrible de salir de esa situación de hundimiento. Vamos a ver si lo seguimos. Hemos visto ya esa situación de nihilismo descriptivo, pero no el nihilismo de Nietzsche, no el nihilismo que decía, el segundo nihilismo, que es aquel que se encuentra en la voluntad. Él no lo tenía. Él cayó en alguna ocasión, estuvo tentado y estuvo en ese mundo, pero luego salió de él, porque él no era nihilista. Este vaticinio del adivino le llegó al corazón y se lo transformó. Y Nietzsche suelta una admiración. ¡Ay! ¿Cómo salvaré mi luz
llevándola a otro lado. Claro, ¿cómo salvaré yo esta luz que tengo? Ese es un problema en muchas ocasiones. ¿Cómo salvar tu grandeza? ¿Cómo salvar la luz que tú tienes dentro de ti? Lucha para ello. Que no se apague en medio de esa tristeza, decía Nietzsche. Zaratustra, que no se apague. Debe ser luz para mundos remotos, incluso para noches remotísimas. Él tenía esa luz, él tenía esa grandeza, él tenía esa capacidad de iluminar incluso noches remotísimas. Y entonces viene un sueño. Después del cansancio de todo ese mundo que él había vivido, viene un sueño que es increíble. Lo que nos describe aquí, un sueño. Después del cansancio cayó en un profundo sueño. Había renunciado a toda vida. ¿Cómo puede ser que en Nietzsche sucediera esto? Había renunciado a toda vida. Vigilante nocturno y guardián de tumbas se había convertido. Todo está como agonizante, como muerto. Desde ataúdes de cristal me miraba la vida vencida. Oh, cómo Nietzsche está soñando todo esto. Está él dentro de todos esos cadáveres de dentro. Una claridad de medianoche. Pero que contraste, una claridad de medianoche. Es decir, nada. No quedaba nada. La soledad acurrucada a esa claridad. Es decir, la soledad no era soledad porque se acurrucaba a esa claridad, que no era claridad porque era noche. Y un mortal silencio lleno de resuellos. Respiración violenta es un resuello. Respiración violenta e intimidante. Pero él lleva llaves. Puede abrir muchas cosas. Lleva llaves. Y aparecen muchas puertas, porque hay muchas puertas para salir de esas situaciones. De esa situación terrible hay muchas puertas. Puertas por los largos corredores, chirriantes. Todo es terrible. Granido de cornejas que no querían ser despertados. Más terrible era cuando llegaba el pérfido callar. Así se me iba y se me escapaba el tiempo. Si es que tiempo había todavía. ¿Qué sé yo de ello? Dice Nietzsche. Sí que sabía mucho sobre el tiempo. El eterno retorno. Claro que sabía sobre el tiempo, pero para él era un misterio insondable. Es que claro, es que lo es. Tiempo. Que no cesa, pero que no es nada. Entonces, por 3 veces ocurrió que tocan a las puertas. Resonaban las puertas como truenos. Y por 3 veces las bóvedas resultaron el eco aullando. Y entonces él dice, Alpa, exclamé. No sabe muy bien qué quiere decir esa palabra. Igual es un invento suyo. Alpa, dice él. ¿Quién trae su ceniza a las montañas? Entonces él intentó abrir las puertas y estas no se abren más de un dedo. Las dificultades, efectivamente, que tuvo él para salir de esa situación en la que cayó, por una parte, en el, digamos, pesimismo de Schopenhauer y en las garras
de Wagner. Y al mismo tiempo en ejercer de profesor en la universidad, que le parecía que era algo terrible. Le parecía que era algo terrible porque él tenía que estar haciendo lo que el Estado pedía. Y eso no lo podía soportar. Cuando él habla de educación, justamente cuando habla de educación de Schopenhauer como educador, porque lo pone como ejemplo de un magnífico profesor del que se pueden aprender muchas cosas. Y efectivamente, Nietzsche aprendió muchas cosas de Schopenhauer, pero fueron sobre todo su actitud. La actitud de Schopenhauer ante la universidad y ante el Estado y ante el mundo que le podía premiar. Y Schopenhauer buscó su libertad y consiguió su libertad. Consiguió su libertad, aunque luego las ideas que defendía eran como esa creencia en el nihilismo y que todo el mundo no vale nada, que el mundo no vale nada. Es verdad que la vida es muy breve y es verdad que la vida es algo que no tiene una densidad absoluta, sino que es algo contingente que se nos va. Pero es algo tan bello. Sobre todo, ni Schopenhauer ni Nietzsche vivieron la fuerza del amor. Posiblemente hubieran pensado de distinta manera, el uno en un aspecto y el otro en otro, si hubieran tenido la oportunidad de gozar de lo que es el amor. Ahí sí que efectivamente desaparece tú y yo y te conviertes en algo sublime, elevado. Es decir, algo que hay en ti te hace que se desarrolle y seas algo tan diferente. Son las dificultades que hay para poder salir de estas situaciones del nihilismo absoluto. Y es eso, no se abre la puerta, no se abren las puertas. Pero entonces pasa algo increíble, y esto ya os lo voy a leer porque es increíble. Entonces sucedió algo cuando él no puede abrir las puertas y pregunta, ¿quién trae su ceniza a la montaña? Y metí la llave y empujé la puerta y forcejé, pero no se abrió ni lo ancho de un dedo. Entonces un viento rugiente abrió con violencia sus hojas. Luego le van a decir a Nietzsche que él era este viento rugiente. Y entre agudos silbidos y chirridos arrojó hacia mí un negro ataúd. Y en medio del rugir, silbar y chirrear del ataúd, se hizo pedazos y vomitó miles de carcajadas diferentes. Carcajadas. La risa, la carcajada. Se ríen. Todo eso se ríe de Zaratustra, de Nietzsche. Nos estamos riendo de ti. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Cómo es posible que aguantes estas cosas? Y desde mil grotescas figuras de niños, ángeles, lechuzas, necios y mariposas grandes como niños. Algo se rió y se burló de mí y rugió en contra mía. De todo eso, fijaos vosotros en los sueños. Sueñas y ver todo esto que aparece y se empiezan a reírse de ti. Pero ¿quién eres tú? Un espanto horroroso se apoderó de mí. Un espanto, algo espantoso se apoderó de mí. Me arrojó al suelo y yo grité de horror como jamás había gritado. Claro, en el sueño. Estás soñando y estás viendo cómo se están riendo de ti, cómo te agarran, cómo te muerden, cómo te indican que despiertes. Pero mi propio grito me despertó. Y volví en mí. Despierta, amigo mío. ¡Despierta! Y sé tú. Y busca lo que tienes dentro. Y da un salto. Y
cúbrete de grandeza. Elimina de ti todos los sentimientos negativos, como intenta hacer Zaratustra, para que tú efectivamente seas un hombre digno, seas un ser elevado, seas un ser de grandeza. Así como a Zaratustra, dice, pero mi propio grito me despertó y volví en mí. Así contó Zaratustra su sueño, y luego cayó, pues aún no sabía la interpretación del mismo. Pero el discípulo al que él más amaba se levantó con presteza, tomó la mano de Zaratustra y dijo. Muchas veces habla de este discípulo que él era el que más amaba, porque le recuerda un poco a Jesús, que Nietzsche conocía perfectamente la Sagrada Escritura, pero perfectamente, y conocía muy bien todos los movimientos y toda la psicología de los apóstoles y de Jesús. Y Jesús tenía San Juan, que era uno de sus discípulos predilectos, porque era, como si dijéramos, el más tierno, el más poético, el más cariñoso, y Jesús lo amaba mucho. Tu vida misma nos da la interpretación de ese sueño, dijo ese discípulo de Nietzsche, de Zaratustra. Le dice, hombre, tu misma vida nos da la interpretación de ese sueño. ¿Cómo ha sido tu vida? Claro que es lo que te pasó. Las vidas de los filósofos se reflejan muchas veces en sus obras, pero se reflejan en sus obras con la grandeza de poder ser ejemplo universal. No tendría ningún valor si fuera algo concreto. Pero este sueño es un modelo para todos nosotros, para que demos ese salto, para que demos el salto hacia la elevación, hacia lo que él llamaba el superhombre. Por lo tanto, tu vida es la que da la interpretación del sueño. ¿No eres tú mismo el viento de chirriantes silbidos que arranca las puertas de los castillos de la muerte? Efectivamente, toda la cultura, todo ese mundo es algo que se dirige a la eliminación de la vida y nos lleva hacia la muerte. Y entonces, Nietzsche, que es el dios de la vida, ya lo he dicho, en esta tierra, entonces no eres tú el viento, ese viento que abrió las puertas. No eres tú el mismo ataúd lleno de maldades multicolores y de grotescas figuras angelicales de la vida. No eres tú el que efectivamente te ríes de todo ello. En verdad, semejante a 1000 infantiles carcajadas diferentes, penetra Zaratustra en todas las cámaras mortuorias. Zaratustra acaba riéndose de todo esto. Las cámaras mortuorias, en todo. Se acaba riendo de todo ese mundo de degradación que es denigrante y que tira hacia abajo. Riéndose de esos guardianes nocturnos y vigilantes de tumbas y de todos los que hacen ruido con sombrías llaves. Bueno, aquí efectivamente la cultura del presente, el mundo del presente, todo ese nihilismo de valores. Tú los espantarás y derribarás con tus carcajadas. Su desmayarse y su volver, así demostrarás tu poder sobre ellos. Efectivamente. Y entonces viene todo lo positivo, aquí de Nietzsche. Dice, nuevas estrellas nos haces llover y nuevas magnificencias nocturnas. En verdad, la risa misma te ha extendido como una tienda multicolor sobre nosotros. La risa se ríe de todo eso. No llores, ríete del mundo, ríete de ti. Ya sabéis la idea de Nietzsche en este sentido. Porque él dice que la aprendió de los griegos. Los griegos eran un pueblo que tenía una percepción extraordinaria hacia lo que era la miseria humana, el dolor, el sufrimiento. Y entonces lo canta.
ese sufrimiento en las tragedias. Pero lo canta y lo acepta y lo supera. Sí, así todo, el mundo es valioso. Así todo, sí a la vida, sí a la fuerza, sí a la voluntad. Y sigue diciendo, desde ahora brotarán siempre risas infantiles de los ataúdes. Desde ahora un viento fuerte vencerá siempre a toda fatiga mortal. A toda fatiga mortal. De esto eres tú mismo, para nosotros, garante y adivino. Bueno, es precioso, es precioso. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche efectivamente tenía esa fuerza, esa garra. Era el garante de la vida. En verdad, con ellos mismos has soñado, con tus enemigos. Este fue tu sueño más difícil. Has soñado con tus enemigos por miedo a no entrar y caer y ser como ellos. A veces pasa. Se sueña por contraste, por miedo. Se sueña aquello que tú no quisieras ser. Y sueñas allá como algo terrible que te amenaza. Pero Nietzsche despierta, interpreta el sueño y entonces se hace como garante de las alegrías. Mas, así como te despertaste de entre ellos y volviste en ti, así también ellos deben despertar de sí mismos y volver a ti. Claro, aquí ya el adivino va más allá. No solo tú has sido así tal, sino que esos que son tus enemigos, esos también deben de despertar. Y ver cómo se ríen de ellos y reírse ellos de sí mismos. Nietzsche insiste mucho en esta idea de que tenemos cosas dentro de nosotros de las que teníamos que sentir vergüenza. Y teníamos que sentir cómo se ríen de nosotros para poderlas superar y salir adelante y romper, e ir mucho más allá de lo que nosotros tenemos. Bien, eso llegará, dice un poco más abajo, eso llegará en su momento. Ahora procurad, discípulos míos, que comamos una buena comida y pronto. Así pienso hacer penitencia por mis malos sueños. Claro que sí. Ahora vamos a vivir en la vida. Porque esa es la penitencia, comer y vivir en la vida con cierta alegría. Porque Nietzsche era un hombre que amaba la vida, amaba el baile, amaba la risa, amaba el comer bien y el gozar de la comida, aunque él tenía muchos problemas para ello. Y el dialogar, el pasear, el encontrarse con los amigos. Todo lo positivo de la vida. Mas el adivino debe comer y beber a mi lado. Y en verdad, quiero mostrarle todavía un mar en que puede ahogarse. Claro que sí, todavía hay muchas cosas. Así habló Zaratustra. Luego miró a largo tiempo al rostro del discípulo que había hecho de intérprete del sueño y movió la cabeza. Claro que sí. Miras, qué grande eres, hombre. Has sido capaz de interpretar el sueño. Por lo menos hay alguien que es capaz de interpretar esto que Zaratustra explica. Y una vez que le dice eso, le mira y se sonríe. Muchas gracias.